Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Quién eres realmente? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué estás haciendo aquí en la tierra? ¿Ya? Y usted puede preguntarle a una cantidad de miles de millones de cristianos en la tierra, ¿qué estás haciendo en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y le van a decir cosas tan básicas como, ay, para adorar, ¿cierto? Ay, para hacer la voluntad del Señor. Ay, para ser pastor. Ay, para servirle al Señor. Son palabras muy básicas, ¿cierto? Algo muy somero, sin profundidad. ¿Quién eres realmente? Génesis capítulo 2. Y nos vamos a ir solo al verso 7. Es el importante ahí, donde nos dice Génesis, Bereshit, principio, comienzo, Génesis 2:7, dice, entonces Jehová, el eterno Elohim, formó al hombre, en hebreo es Adam, del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, que en hebreo es Admah, ¿cierto? A-D-M-A-H, del polvo de la tierra, ¿cierto? O sea, de Admah. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida. ¿Qué sopló sobre su rostro? El aliento de vida. Y el hombre se convirtió, subraya esa palabra si quiere, convirtió, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Cierto? ¿Por qué dice la palabra se convirtió? ¿Qué es convertir? ¿Cierto? Entonces aquí vemos que lo que está significando esto es que esta bola de masa de tierra, de polvo, hecha, esa escultura hecha por las manos del Eterno, ¿cierto? Entonces se convierte ya no en una masa inerte, ¿cierto? ¿Qué es algo inerte? Muerto, sin vida. ¿Y se convierte en qué? En algo viviente. Acá se le da la palabra alma viviente, ¿cierto? Alma, alma viviente. Y vimos entonces que la escritura, acabamos de leer, nos dice, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, el hálito de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, alma viviente. La palabra aliento, vimos en el mensaje anterior, aire que se expulsa al respirar, hálito, griego es neuma, ¿sí? P-N-E-U-M-A, neuma, que significa aliento, respiración, espíritu, lo que infunde la vida, lo que infunde la vida, ¿ya? Lo que infunde la vida. Eso es aliento. Entonces él dice que sopló sobre su rostro el aliento de vida. Acabamos de ver entonces que simplemente expulsa, ¿ya? El Señor aliento, de su aliento, ¿ya? Sobre él y le infunde vida, ¿ya? Ahora, dice que se convierte en ¿qué? En un alma viviente. Y para alma vimos que la palabra en hebreo es ¿qué? Nefesh, ¿cierto? N-E-F-E-S-H,
F-E-S-H, Nefesh, que literalmente se refiere a alma viviente, y esta es la fuerza misteriosa, ya vamos a ver por qué misteriosa, la fuerza misteriosa que produce la vida biológica en los hombres y los animales que tienen aliento en su nariz. Entonces, escúchelo bien, la fuerza misteriosa que produce ¿qué? La vida biológica, y no estoy hablando espiritual. Entiéndalo bien, no estoy hablando la vida espiritual, está dando vida biológica, ¿ya? A esos cuerpos, a todo lo que en la tierra prácticamente tiene hálito de vida, ¿ya? Alma viviente. Pero también relacionamos otra palabra que tiene que ver, ¿cierto?, con la parte espiritual, y es la palabra neshama. La vida espiritual que determina la personalidad, lo vimos, la memoria y la conciencia del hombre, y que solamente es atributo de la humanidad dada por el Creador, ¿sí? Los animales tienen nefesh, que es que alma viviente, ¿ya? Esa parte espiritual también. Entonces dice, es un atributo solamente de la humanidad dada por el Creador. Ese Neshamah, ¿ya? La vida espiritual, ¿ok? La vida espiritual. Los animales tienen una vida desde el Nefesh, algo similar al alma del hombre, ¿sí? No siendo alma, sino una parte espiritual también dada a los animales por el Creador, ¿ya? Pero no tienen esta parte de conciencia, ¿ya? Y la capacidad de razonar, racional, como el hombre. Tienen una memoria, ¿ya? Pero no tienen la capacidad como el hombre. Eso es solamente el atributo que nos dio el Señor a nosotros, a esta humanidad. Y los animales, vuelvo a decir, tienen el nefesh, pero no tienen neshamah, ¿ya? Y esta parte es conocida, lo hablábamos en el judaísmo, como el hombre interior, ¿ya? O sea, la personalidad. Listo, lo que te define quién eres, ¿ya? ¿Quién eres? Por eso la pregunta al inicio, ¿cuál fue? ¿Quién eres realmente? Y vamos a ir viendo quién realmente somos. No somos animales irracionales, somos animales, ¿cierto? Entre comillas, seres humanos, lo de animales, porque estamos dentro de un reino y catalogaron, ¿cierto?, entre el reino animal al hombre, pero el único con estas capacidades, ¿ya? Y somos los únicos que tenemos este atributo. Y en el judaísmo es conocido como el hombre interior, ¿ya? Hasta ahí habíamos visto, habíamos entendido, pero es necesario que ahorita vayamos, ¿sí? Y volvamos a la parte de la palabra Adán, ¿ya? Adán, verso 7. Entonces Jehová el Eterno Elohim formó al hombre, en hebreo Adán, del polvo de la tierra, que a su vez tierra, en hebreo es Adma. ¿Listo? Entonces Adán significa hombre, ¿cierto? O humano. Vimos también esta parte. Adán, hombre o humano, genéricamente. Cuando hablo genéricamente, la palabra genéricamente tiene la palabra inicialmente gen, ¿cierto? Ok. Y este Adán deriva de la raíz, lo vimos, palabra hebrea, ADN. ADN.
que tiene un significado con la palabra rojo. Rojo. ¿De qué color es la sangre? Bueno, rojo, ADN, de la cual también viene la palabra ¿sí? Admaj o Adamaj. Hay dos formas de escribirse. Y ese Admaj o Adamaj es tierra. ¿Listo? Tierra. Tierra. Miren lo que estamos escuchando de nuevo. Ahora, la palabra gen es la unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. ¿Ya? ¿Quiénes tienen esa información? La mayoría de los genes tienen esa información para elaborar esas proteínas específicas. ¿Para qué sirven las proteínas? Vamos a ver un poquitico de cosas que tienen que ver en la parte biológica, ¿ya? En la Tierra, bastan 4 letras genéticas para formar ADN, ¿ya? Y apenas 20 aminoácidos para formar los 200 millones de proteínas distintas que permiten vivir a todos los seres vivos del planeta. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra eso? En la Tierra. ¿Listo? Y tierra viene a la vez de la palabra hebrea ¿qué? Atmaj o Adamaj, ¿cierto? Que significa tierra. Pero a la vez viene también de la raíz ADN, ¿cierto? ADN. Y esa tierra, entonces, simplemente con estas 4 letras genéticas, no estoy hablando de alfabetos, genéticas, bastan para formar el ADN, ¿ya? El ADN, o también conocido, ¿cierto? Como ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. ¿Ya? Procesan. ¿Qué hacen? Codifican la información que las células necesitan para producir proteínas. ¿Listo? Es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos, ¿ya? Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. Casi todas las células de esa persona, de una persona, tienen el mismo ADN, ¿ya? Ahora, el ADN, digámoslo en otra forma, es la molécula interior del núcleo de las células, ¿ya? ¿Qué es el ADN? Es una molécula, la molécula del interior, ¿de qué? Del núcleo de la célula, ¿ya? Y es ahí donde se forman los cromosomas. Cromosomas, que contienen la información genética necesaria y responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Ahí se encuentra, ¿ok? Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética de digámoslo, de una generación a la siguiente generación.
Listo. Ahí es donde se encuentra toda la información que recibirá la siguiente generación, o sea, tus hijos. ¿Ya? Se encuentra ahí almacenada esa, digámoslo, información. ¿Ok? Ahora, y usted dirá, ¿pero qué es cromosoma? Porque estamos hablando que el ADN es la molécula interior del núcleo de la célula, ¿cierto? Donde forma los cromosomas, ¿ya? Que contiene la información genética necesaria. O sea, los cromosomas son los que tienen esa información genética, ¿ya? Pero entonces veamos, ¿y qué es cromosoma? ¿Alguien sabe qué es cromosoma? ¿Lo recuerda? Los cromosomas son estructuras en forma de madeja, de hilo, compuestas de proteínas y una única molécula de ADN. Una única molécula de ADN. Wow. Escúcheme bien, un cromosoma. ¿Listo? Los cromosomas son esas estructuras en forma de madeja, ¿ya? De hilo, compuestas de proteína y una única molécula de ADN, una sola de ADN, que transporta la información genómica, ¿ya? De una célula a otra en las plantas y los animales, ¿ya? Incluidos los seres humanos. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. Entonces, ¿qué tan importante es el núcleo de la célula? ¿Cierto? Es como ir, si queremos ir a ver a grosso modo, un huevo. ¿Ya? Todo el huevo es importante para dar vida al polluelo, ¿cierto? Pero realmente la cantidad de información está ¿en dónde? En la yema, lo que llamamos yema, el núcleo. Veamos el huevo como si fuera la célula, una célula, ¿cierto? Lo pongo este ejemplo porque es lo más cotidiano que tenemos a la mano, lo más. Entonces, escuche bien esa parte, ¿ya? Los cromosomas son esas estructuras en forma de esa madeja de hilo compuestas de proteínas y una única molécula de ADN que transporta la información genómica de una célula a otra. Esto es en las plantas, en los animales, incluidos también seres humanos, como lo estoy diciendo, y los cromosomas se encuentran en ese lugar, en el núcleo de las células. ¿Ya? Ahora, vamos a ir a un punto específico, el ADN. ¿Y ese ADN qué viene a ser? ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Que el ADN qué es? ¿Es qué? ¿Una qué? Molécula. Listo, es una molécula. Y está en el centro también, como el cromosoma. Está también en el centro de la célula, en el núcleo. Pero la función del ADN no es la misma función del cromosoma. Y hay una sola molécula, ¿sí? En ese lugar. Pero que cumple una función. ¿Y es cuál? La acabamos de decir. ¿De qué? Una célula, unirla con la otra, ¿cierto? Unir esa molécula. Transporta la información, ¿ya? Genómica de una célula a otra. ¿Están entendiendo? Ahora, vayamos a un punto. Cada uno de nosotros nos debemos ver como esa molécula de ADN. Listo. Véase como la molécula de ADN. En este gran planeta, y llamémoslo en el momento célula. Listo. ¿Aló? Ve al planeta como la célula que va a producir vida. Pero cada uno de nosotros veámonos como la molécula del ADN. En este caso, ¿qué estoy queriendo decir? Tenemos una función, tenemos una labor que cumplir. Y es que como esa molécula de ADN, la única que hay ahí, nos va a tocar ¿qué?
transportar, ¿cierto? La información que tenemos de papá, ¿ya? Que nos dio papá, esa información genética, genómica que tenemos, nos toca ¿qué? Transferirla a la siguiente célula, al siguiente hermano que se va a convertir. ¿Aló? Yo quiero que vayamos enlazando. Hay una cantidad afuera de células que no tienen identidad, no tienen vida, no tienen nombre, no saben ni de dónde son, ni para qué sirven, ni para dónde van. Y a usted se le está encomendando el trabajo de transferirle la identidad que a usted le acaban de dar de arriba. Yo quiero que vayamos entendiendo cuál es nuestra función en esta tierra. Porque célula, y en este caso hablamos más que célula, hablemos de esa molécula de ADN. Si esa molécula de ADN no lleva la suficiente información genómica, genética, de quien la puso ahí, no sirve. Va a generar descomposición, desconocimiento, ¿qué más? Rechazo y una cantidad de cosas que podrían llevar a una enfermedad, ¿o no? Si no está completa la molécula de ADN con lo que tiene que tener, más bien sería quitarla, porque va a generar un gran daño a muchos que vienen en camino. Quiero que lo entendamos, ¿lo está entendiendo? Si usted, molécula del ADN del Padre que está aquí hoy, y los que lo verán a la distancia, si usted no tiene la suficiente, la total información que debe haber para transferirle al siguiente lo que debe recibir, si usted no la tiene, hay dos cosas. Una, o la busca ya y la recibe ya, se arrepiente, cambia y la recibe, o hágase a un lado. Porque el Padre está cansado de generaciones y generaciones de abortos, de gente que no está sirviendo y que no está haciendo el papel como debe ser. Hasta acá hemos entendido algo. Escuche esa importancia de lo que tiene una molécula de ADN. Es la responsable, ¿ya?, de transportar y de pasar esa información, transportar la información genómica, ¿a quién? A la siguiente célula. Tú, entonces, tienes que ser el que le da vida a los que el Padre trae en camino. Hay de ti si pasas algo que no es del Padre. Porque lo que estás pasando entonces podría ser una deformación en la genética y muchas cosas genéticamente, ya vamos a ver, producen enfermedades. ¿Ya? El ADN, ya sabemos qué es, pero ¿dónde se encuentra? Y usted dice, pues se encuentra en el centro, ¿cierto? En el núcleo de la célula. Y sí, la mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular, denominado ADN nuclear, ¿ok? ADN nuclear. Pero existe una pequeña cantidad, escuche bien, existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias. Y yo le estoy trayendo aquí temas de hace muchos años que usted tuvo que haber visto por allá en biología, ¿cierto? ¿O no?
Ahora, pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias, denominado ADN mitocondrial. Usted estará diciendo, y todo eso, ¿y con qué se come? La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula y cuenta con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo. ¡Wow! Es una parte importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esta parte que se está llamando, ¿ya? ADN mitocondrial no existiera, no tendríamos energía suficiente, no tendríamos energía para poder hacer lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y estudié un poco más de cosas y de cómo se produce esa energía y hay otra cantidad de sustancia, otra cantidad que no terminaríamos hoy. Si quiere, entre usted y amplía el conocimiento desde su propia casa, listo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Escúcheme, que hay esa molécula nuclear, ¿ya? Denominada así, molécula nuclear, ADN nuclear, existe esa pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias, ¿ya? La mitocondria produce esa mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que difiere del material genético del núcleo, ¿ya? Entonces, escúcheme bien, tenemos energía por todos lados. Cada célula tiene entonces moléculas de ADN nuclear, ¿ya? Porque están en el núcleo. Pero a su vez son las que producen la energía en la célula. Pregunto, ¿cuántos millones de células tiene usted? ¡Wow! ¿Y qué tiene cada una de esas células? Tienen moléculas ADN nuclear, de ADN nuclear, que son las que producen ¿qué? Energía. ¿Que producen qué? Energía. ¿Ya? ¡Wow! Ahora vamos al punto. Esas están entonces, ¿sí? Ahí en el núcleo de la célula. Muchas enfermedades son el resultado de mutaciones o cambios en el ADN. Por eso ahorita les hablaba un poquito de esto. Entonces, esas enfermedades resultantes son mutaciones, son cambios en el ADN de la mitocondria, ¿ya? No en el otro, sino en el ADN de la ¿qué? ¿Qué es cuál? La que produce la energía. ¡Wow! Que produce la energía. Esta nos lleva la información y la transfiere a otra. No, esta es la que produce energía. Entonces, si muchas enfermedades son el resultado de mutaciones, cambios en el ADN de la mitocondria, las mitocondrias son orgánulos celulares que pueden ser ¿qué? Dañadas. ¿Sí o no? Pueden degenerarse, pueden sufrir ¿qué? Mutaciones, pueden sufrir ¿qué? Cambios, cambios. Wow, cambios. Y yo le digo a usted, ¿de dónde proviene el cáncer? Hablemos del cáncer, que es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial. Entonces, ¿qué se descompone? Y estamos hablando, escúcheme,
Muchas enfermedades son el resultado de mutaciones, cambios en ese ADN de la mitocondria. Muchas, no estoy diciendo todas. Por eso es que yo le digo, la mayoría de enfermedades provienen de daño desde la parte espiritual. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Y yo le pondría un 99% de las enfermedades son espirituales. 99% de las enfermedades son espirituales. Y le estoy dando un margen muy alto a las otras. Se podría decir, ¿cómo que el 99% de las enfermedades del hombre son espirituales? Sí, porque el Señor, nuestro Elohim, el Eterno, no hizo al hombre para enfermarse. El Eterno hizo un ser humano, un ser viviente, un Adán. Adán, ¿qué significa Adán? Hombre, humano, ADN. Entonces Él nos hizo con su ADN. Porque el hombre está enfermo. ¡Wow! ¿Qué es ADN? ¿La molécula? Ah, es una molécula. Y si Él nos dio todo su ADN, todas sus moléculas, y nos transfirieron toda la información del Eterno. Escucha la importancia de lo que estoy diciendo. Al hombre se le dio la genética del Eterno. ¡Wow! Por eso es que el diablo odia tanto al hombre, a la humanidad, porque ni siquiera él tiene la genoma, la genética del Eterno. Nadie tiene la genética del Eterno. Oye, solamente el ser humano. ¿Por qué solo el hombre tiene la genética del Eterno? Porque solo al hombre sopló el hálito de vida, el aliento, en el cual venía su ADN. ¿Aló? Sobre nadie más sopló el Señor. ¿Aló? Entonces, muchas enfermedades son el resultado de esas mutaciones o cambios en el ADN de la mitocondria. Esa que produce la energía. Porque nosotros somos seres, sí, que tenemos energía. Y cuando acá afuera, por allá dicen, ay, las malas energías, escúcheme, ellos no entienden. Nosotros sí entendemos qué energía tenemos, ¿cierto? Y nuestra energía viene del Eterno, ¿ya? Porque fue el que sopló sobre nosotros. Nuestra energía no viene de otro lado. Cuando se habla de malas energías, se está hablando no de algo genético, ¿ya? Nuestra energía sí es de algo genético del Padre, en nosotros. Pero cuando la gente habla de energías negativas, no es ese tipo de energía genético. Es que los planes maquiavélicos de las tinieblas obrando. Y por eso sienten lo que llaman malas energías, ¿cierto? Ahora, muchas enfermedades, les estoy diciendo, son el resultado de la parte espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pago del pecado que trae la muerte. Cuando se peca, está en toda la vulnerabilidad para que el enemigo toque tu genética. Toque tu genética. ¿Está entendiendo? Wow. Cuando usted peca, está sin escudo, sin barrera, sin protección, y el enemigo puede tocar, ¿ya? Tu ADN.
¿Quién me está entendiendo? Porque las enfermedades surgen desde el daño en el ADN. ¿Ok? ¿O usted qué cree que por qué los científicos hoy en día están hablando tanto del ADN? Y hablo de los científicos malos, porque están tratando de, escúcheme bien, modificar el ADN humano para volver el humano como su robot, sus esclavos, su propiedad. ¿Ya? Eso lo están haciendo ahora mismo. Y eso lo harán con quienes no conocen la verdad. Harán implantes y harán una cantidad de cosas, se harán inyectar, se harán una cantidad de cosas. Pero usted hoy está entendiendo cuán valioso es su ADN. Su ADN no es suyo. Su vida no es suya. Por eso el Señor dice, ¿ya? Que toda vida le pertenece. Escúcheme. Él tiene derechos de autor. El autor de lo que hay en su vida, en tu cuerpo llamado ADN, proviene de Él. Y es por eso que cuando Él quiere, quita la vida de alguien, como si absorbiera de nuevo el hálito de vida. Lo absorbe, ¿ya? Y es donde muere, escúcheme, el ser humano. Porque cuando viene la muerte viene ¿por qué? Porque ya el ADN no tiene la información que debe tener. Ya tiene una información de muerte. Cuando el enemigo toca el cuerpo del ser humano y pone la enfermedad, empieza el conteo regresivo para terminar con su ADN de reino. Y es modificado al ADN de la muerte. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Ahora, todas las enfermedades, como le digo, el 99% son del ámbito espiritual, porque la persona peca y el enemigo en ese momento el enemigo puede poner enfermedad, ¿ya? Puede poner enfermedad, la puede poner. Y el 1%, que para mí es un alto porcentaje, el 1% del resto de enfermedades en el ser humano son generadas por el ser humano cuando se descuida. Come a deshoras, genera una gastritis, no fue un demonio, fue usted que se descuidó. ¿Listo? Llegó acalorado, abres el congelador, la nevera, un derrame, no fue un demonio, fue usted que abrió la nevera. Y el cambio de temperatura brusco le dio el derrame. ¿Seguimos? Cuando usted se insola y se insola y sigue expuesto al sol, genera quemaduras. ¿Aló? ¿Fue un demonio llamado sol? No, fue usted que se expuso demasiado. ¿Seguimos? Cuando usted sale bruscamente en un cambio de clima brusco, ¿cierto? Un cambio de temperatura brusco le genera ¿qué? Un golpe a sus defensas. Y si las tiene bajas, mínimo se lleva una gripa. Entonces la gripa del diablo, otro descuido. Y así sucesivamente, con sus ojos, cuando no los usa bien. Entonces puede haber ¿qué? Enfermedades causadas, no heredadas, causadas. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya? Posturas al sentarse, al levantar peso, al hacer cosas, generan ¿qué? Una escoliosis lumbar o cualquier cosa, ¿cierto? En sus vértebras. Entonces, si golpea entre los discos en las vértebras, ¿qué genera? Daño, hernias, hernias discales.
¿Eso quién lo generó? El diablo. Descuido. Y muchas más enfermedades por descuido. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en ese 1% pongo esas. Pero vuelvo a decirle, el 1% para mí sigue siendo mucho. ¿Ya? Pero el resto de enfermedades que aparecen de por sí solitas es porque hubo, ¿qué? Mutaciones, hubo cambios en esa parte, ¿ya? De ADN. Genéticamente, alguien lo está modificando. Alguien lo está modificando y no es el eterno. ¿Aló? Cuando aparece una enfermedad, no es el eterno. Y aquí podríamos hablar de Job. Se llenó de llagas. Hablemos lepra, ¿cierto? Siendo un hombre justo, recto, temeroso del Señor, nadie como Job en la tierra, dijo el Señor. Pero aún esa enfermedad que vino sobre Job no la puso el Señor. ¿Ya? La permitió el Señor como la prueba sobre Job. Entonces pueden haber enfermedades que sean permitidas por el Señor para probar la fe de muchos. Ahora no se vaya a ir de aquí diciendo, ay, mi enfermedad entonces me está probando el Señor. No, no siempre. Muchas son consecuencias del pecado. Muchas son consecuencias del pecado. ¿Ya? Ya es usted en la presencia del Señor mirar de dónde viene la enfermedad. Si realmente es de parte del Eterno permitida, no puesta por Él, permitida, que el enemigo toque tu carne para probar tu fe, o fue una consecuencia de pecado que trajo la enfermedad a tu vida. ¿Listo? Ahora vámonos no de la parte física, enfermedades físicas y esto, que ya estamos entendiendo cómo se producen, y es porque el enemigo entonces cuando tiene autoridad sobre ti para tocar tu genética, tu ADN, lo hace y te daña. Te puede hacer daño con enfermedades, ¿cierto? Vámonos ahora entonces a la parte espiritual. ¿Los pensamientos son espirituales o físicos? ¿Usted qué cree? Es algo espiritual, ¿cierto? En este momento te digo, en tu mente, dibújame un castillo. Yo no lo veo, pero tú sí lo estás viendo en tu mente. ¿Por qué? Porque es algo que intangible, ya no lo vemos, no lo sentimos, pero está existiendo en la mente del hermano. O sea, es algo que podríamos llamarle espiritual, ¿cierto? Está siendo creado desde algo que no es tangible. Entonces, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? ¿De dónde vienen? Y yo quisiera que leyéramos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos dice, verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Wow. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿De dónde? Y está diciendo aquí Pablo a los romanos, no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, sino que ¿qué? Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? El entendimiento. En su cerebro. El alma, el espíritu suyo, el Ruach Kodesh del Señor, el Espíritu Santo del Señor,
Y el enemigo, estas cuatro partes: alma, su espíritu, el espíritu del Eterno y los demonios espirituales, también seres espirituales. Esas cuatro entidades pueden hacer uso de tu cerebro. ¿Listo? El diablo no puede hacer uso de tus manos, de tus pies, de tu corazón, de tus orejas, de tus oídos. Él no puede hacer uso si usted no se lo permite. ¿Listo? Pero sí puede poner pensamientos. ¿Aló? Porque es lo que dice los dardos del enemigo. ¿Ya? Y esos dardos del enemigo casi siempre son pensamientos. Tira pensamientos. Y muchas veces usted podría estar por ahí y usted decir, uy, ¿qué es esto que acabo de pensar tan malo? No es el Espíritu del Señor, no es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no. No es tu espíritu de parte del Señor en ti, no. Quizás tampoco es tu alma. Entonces, cuando entramos en discernimiento, tenemos verdadero discernimiento, podemos discernir las cosas espirituales, pesar los espíritus. Y tú puedes pesar espiritualmente todo. ¿O no? Entonces tú tienes que vivir pesando tus pensamientos. Cuando digo pesando tus pensamientos, es discerniendo de dónde viene. ¿Ya? Esto que acabo de pensar es de arriba, es mío, es de mi espíritu o es del enemigo. Pero si usted simplemente viene un pensamiento y llegó inmediatamente, usted dice, ay, sí, es así. Y empiezo a juzgar a la hermana. Un ejemplo. ¿Quién me puso ese pensamiento? Venga, entonces cuando yo tengo realmente lo que estamos hablando aquí, entendimiento, y está diciendo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces, cuando viene un pensamiento a mi mente, antes de yo accionar con ese pensamiento que me vino, que no sé de dónde, si no soy realmente un hombre del Eterno como debo ser, sino un tibio, inmediatamente cojo cualquier pensamiento y ejecuto, porque pienso que es de Dios. Pienso que es de quién? De Dios. ¿De cuál Dios? Pero cuando yo sé que es de Elohim, ¿cierto? Yo sé que un pensamiento de Elohim no me va a poner a hablar más de ella. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que un pensamiento de parte del Eterno no me va a poner a hacerle daño a alguien. No. Entonces yo tengo que empezar a, bueno, descalifico, no, este pensamiento no es del Señor. Y mucho menos de mi espíritu, porque mi espíritu está alineado con el Señor. Entonces este pensamiento es o de mi propia emoción, porque tengo un resentimiento con ella, entonces estoy pensando mal, es de mi alma, o es del enemigo. Wow. Cuando yo discierno y sé de dónde viene el pensamiento, entonces puedo dar solución. Si es de mi alma, necesito sanar. Y empezar, hermana, venga, he tenido una serie de cosas en mi mente con usted y he tenido cosas que, sí, una lucha y es fuerte, porque a veces siento que la odio. Pero hoy quiero sanar eso y por eso vengo a usted y le pido perdón. ¿Ya? ¿Me perdona? Entonces, cuando yo estoy confesando, la verdad que me hace libre. Así funciona el reino. Me hace libre. Y en el momento que yo le estoy confesando eso, ya estoy siendo libre, estoy siendo ministrado. El resentimiento que tenía se empieza a apagar. Y empieza a venir, ¿qué? El amor del Padre por ella. Por ella. ¿Listo? Pero si resulta que usted no tenía nada en su alma contra ella, y pues la ve y va y viene, le da igual, ni la ama, ni la odia, porque pueden haber personas que nosotros nos sintamos como que, ¿cierto? Y da igual. Pero entonces el sentimiento, más bien que el sentimiento, el pensamiento que vino,
Usted se da cuenta, no, esto no es de mi alma porque yo no la odio. Entonces me vino un pensamiento y es que en contra de la hermana. ¿De dónde vino? Cuarta opción, de las tinieblas. ¿Qué tengo que hacer ahí? Entonces ya no la busco para pedir perdón porque no es de mi alma. Es un pensamiento que puso el diablo para que yo empiece a tener resentimiento y a odiarla. ¿Ya? Y suele suceder que viene el pensamiento del diablo para que yo le cargue a ella algo, ¿cierto? Me ponga en contra. Y fuera de eso usa cualquier otro para traerme a mí un chisme y decirme, imagínate que la hermana tal habló de vos esto. Y el diablo está orando por dos lados, por mi mente, y está trayendo a otro flojo, a otro tibio, porque lo usa, no es que está tibio, y lo usa para traer el chisme para que yo me ponga en contra y haya división. Así funciona el desgraciado ejército de las tinieblas, el maldito ejército de las tinieblas. ¿Le vamos a seguir el juego? Y lo he dicho muchas veces. Cuando Satanás nos divide a ti y a mí, es porque sabe que si nos deja unir, le hacemos estrago en su reino. Le destruimos muchas bases. ¿Ya? Es por eso que existe la enemistad entre dos. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si Caín comprende y ama a su hermano Abel? ¿Qué hubiera pasado? Esos dos hermanos se hubieran amado eternamente con amor del Eterno. ¿Qué hubiera pasado? La historia sería diferente. ¿Aló? ¿Qué hubiera pasado si en vez de Saúl empezara a odiar a David? Permite deshacerse de qué? De su celo. Y empieza a unirse con David. ¿Cómo hubieran sido los dos unidos? ¿Alguien me está entendiendo? Por eso, tenga cuidado con lo que el enemigo quiere quitar de su lado. Dividir, apartar. ¿Ya? ¿Quiénes somos? Estamos preguntándonos hoy. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despónjense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cada palabra que pronunciemos debe ir alineada a la voluntad del Eterno, cuidando, escúcheme, y tener cuidado con lo que hablamos, con lo que hablas. Pues la palabra sabemos que tiene que todo el poder para dar vida o muerte. Proverbios 18, verso 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan, sí, de ella, usarla así en esa forma, comerán de su fruto, comerán de su fruto. Eso dice en Proverbios 18, 21. ¿Ya? Ahora, Hebreos capítulo 4 también nos habla, verso 12, porque la palabra del Eterno tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, ¿sí? Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra del Eterno? Tiene vida y poder. Y es más cortante que arma de doble filo, ¿cierto? Que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. ¿Hasta dónde? Ahora yo quiero enlazar esto con lo siguiente. ¿Hasta dónde entra la palabra del Señor? Hay versiones que dicen eso. Hasta los tuétanos. ¿Usted sabe dónde se produce la mayoría del ADN? ¿Dónde se produce la mayoría del ADN?
No es la sangre que ya tiene en las venas, no. En los tuétanos, en los huesos. La mayor cantidad de los fémur, ¿sí? Se forma ahí. Se forma ahí. Por eso dice que la palabra entra hasta lo más profundo, hasta los... Y no lo entendíamos. Es porque el Señor quiere que la palabra que escuchas le permitas que entre hasta donde se puede modificar el ADN y revertir el daño. ¿Cuántos están escuchando? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú escuchas la palabra del Señor y la obedeces, cuando tu intención es escuchar para obedecer, inmediatamente esa palabra le estás permitiendo que entre hasta los tuétanos y revierta el daño en tu ADN. ¿Alguien está entendiendo? Y yo sé que hay poder esta noche. Siento el poder del Eterno. Que se acerca una gran cantidad en el nombre de Yeshua de obra poderosa, donde el Señor va a hacer algo maravilloso con todo lo que estamos conociendo. Estos temas, quizás no los escuches fácilmente en otro lugar, pero es el Eterno que nos está dando revelación de muchas cosas, de cómo funciona. Ahora, escuche bien, para terminar. Cuando tú hablas, Santo, cuando tú hablas, estás soltando, estás soltando, estás soltando ADN, ADN, hálito de vida. Pero también puedes estar soltando no para vida, sino para muerte. Quiere decir que con lo que tú hablas, le produces a una persona enfermedad o sanidad. Enfermedad o sanidad. Por eso escuche. Alguien cuando le esté hablando, sepa usted si le escucha o le corta. Y es usted quien le habla. ¿Ya? Cuando usted ve a alguien tóxico, dígale, calla. Y escúchame tú más bien a mí. ¿Listo? Veo que en ti hay esto. Y en ti hay amargura, en ti hay fracaso, en ti hay, ¿sí? Odio, resentimiento, en ti hay todo esto y quiero que calles. No me hablas más de tu enfermedad. Porque yo entonces quiero hablarte de tu posible sanidad si la quieres recibir. Y empiezas a vertir ADN con una energía poderosa que está saliendo desde el núcleo. ¿Aló? Desde el núcleo de Yeshua. Porque el núcleo de nuestras células está Yeshua en él. ¿Aló? Ese núcleo, el centro de todo. No es esto que acabamos de leer tan biológico. Núcleo de nuestras células, el núcleo de todo es Yeshua. ¿Ya? Y nosotros tenemos la capacidad, escúcheme bien, de revertir todo el daño que Satanás ha hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, escúcheme, hablo más a la parte física y almática. El espíritu ya el Señor lo encendió en nosotros. Al espíritu no tenemos que hacerle nada. Ya Él nos encendió el espíritu. Pero es nuestra alma y nuestro cuerpo físico que necesitan el cambio. Renovaos pues en vuestra ¿qué? Vieja, antigua y dañina, digámosle, forma de pensar. Renuévense.
Entonces, primero tiene que venir el renuevo de ¿qué? Tus pensamientos. Y cuando aceptes el renuevo de tus pensamientos, ¿qué va a venir? Añadido. El deseo de escuchar ¿qué? Escuchar el hálito de vida que viene del Padre a renovar todo tu ADN. Entonces en ti toda enfermedad tendrá que desaparecer para la gloria del Eterno. A Él es la gloria, suya es la gloria. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y escuchamos esto? Escuchamos esto. Concluyo este mensaje con lo siguiente. Y si quieres, inclinas tu rostro, escuchando. Oh, Santo poderoso. Escuche, escuche bien, escuchemos bien. Escucha. Empezamos hablando y diciendo quién eres realmente. ¿Quién eres realmente? Y podemos irnos con esta respuesta para esa pregunta, ¿quién eres realmente? Apropiate. Eres. Somos dentro de toda la creación una pequeña molécula del ADN del Padre, pero hechos de nuevo, ojo, hechos de nuevo por medio de la sangre del Cordero, grandes como hijos. Y hoy, si realmente entendiste el mensaje, exprésale ahora ahí, susúrrale, susúrrale, si quieres en oración, si quieres en una forma cantada, diles, yo soy Señor. Entiendo hoy, dentro de toda la creación, soy esa pequeña molécula de ADN tuyo, Padre. Y fui hecho de nuevo por medio de la sangre de tu Hijo amado Yeshua. Y aunque soy esa pequeña molécula de ADN en esta tierra, soy tan grande porque soy tu Hijo, porque soy tu Hijo. Por eso voy a vivir el resto de mi vida, Señor, adorándote, que hoy entiendo un poco más o mucho más realmente quién soy. Soy esa porción divina que hoy se da cuenta de nuevo de dónde había caído, que había estado envuelto por las mentiras de Satanás, que había estado confundido por las mentiras del diablo y que hoy comprendo que mis padres, mis hermanos, mis hijos, todos llevamos el mismo ADN. Y me comprometo a soltar tu hálito de vida
para revertir en ellos lo descompuesto en su ADN. Hoy declaro, en el nombre de Yeshua, mis generaciones verán tu gloria, porque empezarán en ellos a revertirse todos los daños causados en su ADN. Mis generaciones verán tu gloria, Señor, porque a partir de hoy yo declaro, con el hálito de vida que me has dado, vida sobre ellos y no muerte. Gracias, Padre, por hacernos entender la grandeza de tu existir, porque tú eres, Señor, el principal de todos los ADNs. Gracias, Padre, por tan grande regalo de darnos toda la información en nuestros genes de quién tú eres, Señor. En mi vida tengo toda la información del Creador. Escucha bien. Si te alineas y subes a su encuentro, si entras en la intimidad con Él, se abren las puertas de la revelación. Porque tu ADN estará en contacto con el ADN suyo. Y entonces habrá la interferencia, el intercambio. Habrá ese intercambio, Señor, de tu parte hacia mi parte. Tú traerás a mí, Señor. Tú transportarás de nuevo, transferirás de nuevo toda la información genómica que yo había perdido. Yo creo, Padre, que toda mi vida responde. Y hoy de nuevo recibo tu hálito de vida, con el cual se va de mí toda la muerte. Gracias, Padre, por tu hermosa información, por tu hermosa y grande revelación. Estaba escondida, pero que te plació de nuevo entregármela. No volveré a pecar tan fácilmente, Señor, porque hoy entiendo que toda mi sangre te contiene y que donde yo entre y lo que haga es blasfemar, vituperar, tratar de manchar tu poderoso ADN. Gracias porque hoy empiezan a ser un nuevo hijo.